Utilizaremos una tabla planillera o un gancho prensa para papel, para sujetar los hilos. Uso hilo crochet de algodón. Hacemos 10 grupos, cada uno de 3 o más hilos. La cantidad de hilos definirá el grosor del cordón. Cada grupo debe tener la misma cantidad de hilos. Nos ayudamos del gancho para fijar o sostener los hilos y así evitar que se muevan. Pasamos este hilo por debajo de estos 2 hilos, a la derecha. Y lo dejamos en el centro. Pasamos este hilo por debajo de estos 2 hilos, a la izquierda. Y lo dejamos en el centro. Vamos apretando el tejido. Repetimos los pasos. Pasamos este hilo por debajo de estos 2 hilos, a la derecha. Y lo dejamos en el centro. Pasamos este hilo por debajo de estos 2 hilos, a la izquierda. Y lo dejamos en el centro. Pasamos este hilo por debajo de estos 2 hilos, a la derecha. Y lo dejamos en el centro. Pasamos este hilo por debajo de estos 2 hilos, a la izquierda. Y lo dejamos en el centro. Repetimos los pasos hasta el largo deseado. Paso 1. Paso 2. Paso 1. Paso 2.